Me llamo Clara, y durante mucho tiempo viví creyendo que el miedo era parte normal de la vida. Mi padre era un hombre impredecible, capaz de cambiar de humor en cuestión de segundos. Una palabra equivocada, un plato roto, o incluso una mirada en el momento inadecuado podían despertar su ira. Mi madre nunca intervenía. Era como si viviera en un mundo aparte, siempre perdida en sus propios pensamientos, incapaz de defendernos. Mi hermana mayor, Luisa, era mi única referencia de fortaleza, pero incluso ella sabía que, dentro de esa casa, todas éramos impotentes. Recuerdo noches en las que guardábamos un silencio absoluto, intentando adivinar si mi padre regresaría a casa ebrio o sobrio. Si fuera el primer caso, ya sabíamos lo que sucedería. Aprendí a ser invisible desde pequeña, a ocupar el menor espacio posible para evitar llamar la atención. Pero eso nunca era suficiente. Cuando él decidía que estaba irritado, cualquier cosa podía ser motivo para una bofetada, un tirón de cabello o algo peor. Mi madre solo suspiraba y continuaba lavando los platos, como si todo aquello fuera normal. Luisa siempre fue diferente a mí. Mientras yo me encogía, ella enfrentaba, respondía, desafiaba, lo miraba a los ojos sin miedo. Eso solo provocaba que recibiera más golpes. Una noche, él le apuntó con un cuchillo, diciendo que, si continuaba siendo desobediente, vería hasta dónde podía llegar. Pero Luisa nunca se rindió. Cuando cumplió 18 años, se fue. Nunca miró atrás. Yo la odié por ello durante mucho tiempo, pero luego entendí. Se salvó a sí misma de la única manera que pudo. La iglesia se convirtió en mi refugio. No porque fuera muy religiosa, sino porque era un lugar donde podía respirar sin miedo. Me gustaba escuchar al pastor hablar sobre amor y perdón, pero, en el fondo, siempre me preguntaba dónde estaba Dios cuando mi padre me agredía. Si él lo veía todo, ¿por qué no hacía nada? Una vez, le pregunté esto a una señora en la iglesia. Ella sonrió y dijo que Dios nos da libre albedrío, y que las personas eligen el mal. Pero aquello no me reconfortó. Si Dios podía ver mi dolor, ¿por qué no me ayudaba? Esa pregunta me atormentó durante años, hasta el día en que morí por primera vez. Tenía 9 años cuando sucedió. Era un domingo de verano y mi padre decidió llevar a la familia a un asado en la casa de un amigo. Normalmente, no le gustaba llevarnos a ningún lado, pero en aquella época aún se empeñaba en mantener una apariencia de padre de familia cuando estaba entre conocidos. El lugar tenía un enorme lago al fondo, y los niños jugaban en el agua mientras los adultos bebían y conversaban. Yo no sabía nadar, pero quería sentirme parte del grupo, así que me quedé cerca del borde, solo mojándome los pies. En un momento, sin darme cuenta, di un paso en falso y resbalé. El fondo era mucho más profundo de lo que imaginaba. Mi cuerpo se hundió rápidamente, y el pánico se apoderó de mí. Luché por subir, pero no sabía cómo. El agua entraba por mi nariz, quemándome los pulmones al intentar respirar. Mis brazos se agitaban sin dirección, y lo único en lo que podía pensar era, ¿es así como voy a morir? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Entonces, de repente, todo se detuvo. La desesperación desapareció como si nunca hubiera existido. Todavía estaba en el agua, pero algo era diferente. La sensación de peso se desvaneció, y un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Cuando miré a mi alrededor, percibí que ya no estaba dentro del lago, al menos no de la manera habitual. Veía el fondo, las ondulaciones en la superficie e incluso mi propio cuerpo flotando. Pero yo estaba por encima de todo eso, flotando suavemente, sin miedo, sin dolor. Entonces vi la luz. No provenía del sol, ni se reflejaba en el agua. Simplemente apareció sobre los árboles, irradiando un calor que no quemaba, una presencia que llenaba todo a mi alrededor. No era solo una luz, era una conciencia, algo que me veía, que me conocía. Y lo más extraño, yo también la conocía. No era una extraña, era algo familiar, algo que siempre supe que existía, pero que había olvidado. Y en ese instante, supe, no estaba sola. Fue cuando escuché, o sentí, el mensaje. No fue un sonido, no eran palabras en el sentido humano, sino algo dentro de mí lo entendió perfectamente. Aún no has terminado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón,
como si alguien me hubiera agarrado del pecho y me hubiera arrojado de vuelta. El impacto fue brutal. De repente, estaba de regreso en mi cuerpo, tosiendo agua, con gente gritando a mi alrededor. Mi padre estaba allí, pero no parecía preocupado, solo irritado. «Mira el escándalo que has hecho», dijo, tirando de mi brazo con fuerza. Pero apenas oí sus palabras. Todo lo que podía pensar era en esa voz, en esa presencia, en el hecho de que debería estar muerta, pero no lo estaba. Después de ese día en el lago, algo cambió dentro de mí. No podía sacar aquella experiencia de la cabeza. ¿Por qué sentí aquella presencia? ¿Por qué esa voz me dijo que aún no había terminado? ¿Terminado qué? No lo comprendía, pero sabía que algo en mí había sido marcado para siempre. Sin embargo, por fuera, todo seguía igual. Mi padre seguía siendo el mismo hombre violento y cruel. Mi madre continuaba ignorándolo todo, y yo seguía encogiéndome cada vez que el silencio de la casa era interrumpido por el ruido de la llave girando en la cerradura. Pero algo en mí comenzó a cambiar. Antes, nunca habría tenido el valor de enfrentar a mi padre, pero un día, sin siquiera planearlo, le pregunté, «¿Por qué me odias?». Él estaba sentado en la mesa, tomando cerveza después de un día de trabajo. Su expresión se endureció en el mismo instante, como si acabara de cometer un pecado mortal. «¿Qué?», soltó la lata en la mesa con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a desmayarme, pero no retrocedí. Repetí, «¿Por qué me odias?». Él se rió, una risa corta y amarga, luego negó con la cabeza y murmuró, «Cállate». Debí haber parado allí. Cualquier otro día habría bajado la cabeza e ido a mi cuarto, pero aquella voz aún resonaba dentro de mí. «Aún no has terminado». Lo miré a los ojos y dije, «Vi a Dios». Fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre realmente titubear. No se rió, no me insultó. Por un segundo, simplemente me contempló, como si no supiera quién era yo. Luego tomó la lata de cerveza y se fue, sin decir nada más. Eso solo me dejó con más preguntas. Sabía que no encontraría respuestas dentro de mi casa, así que comencé a buscarlas en otro lugar, la iglesia. Ya asistía antes, pero nunca con verdadero interés. Después de lo que sucedió en el lago, pasé a prestar más atención. Oía hablar de milagros, de visiones, de personas que encontraban a Dios de maneras inexplicables. Pero nadie hablaba de lo que ocurría después. ¿Qué se hace cuando se ve a Dios y se regresa a una vida que sigue siendo un infierno? Fue entonces cuando formulé la pregunta que nadie supo responder. Si Dios me vio sufrir todo este tiempo, ¿por qué no hizo nada? El pastor dijo que Dios nos da libre albedrío. Otras personas decían que mi sufrimiento tenía un propósito, pero nada de eso tenía sentido para mí. Si Dios era tan poderoso, ¿por qué me dejó sola con un hombre que me odiaba? Quería creer que mi experiencia en el lago significaba algo, pero cada día que pasaba en esa casa me hacía dudar de todo. Y así seguí durante años, dividida entre la fe y el dolor, entre el deseo de creer y la certeza de que nada cambiaría, hasta que morí por segunda vez. Tenía 12 años cuando me enfermé de una manera que nunca había experimentado antes. Al principio era una gripe fuerte, pero pronto mi temperatura subió tanto que empecé a delirar. Mi madre puso un paño húmedo en mi frente y me dijo que descansara, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. El mundo a mi alrededor parecía distante, como si me estuviera arrastrando hacia otro lado. Lo último que recuerdo fue recostarme en el sofá de la sala, sintiendo mi cuerpo tan pesado que parecía hundirse. En algún momento de la madrugada, desperté, o creí haber despertado. Estaba mirando el techo de la sala, pero algo parecía extraño. Cuando intenté levantarme, no sentí ningún peso. Fue solo cuando giré la cabeza que me di cuenta. Aún estaba en el sofá. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, con los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando débilmente, pero yo estaba fuera de él. Era como si estuviera hecha de aire, una presencia sin forma. Miré a mi alrededor, y todo parecía igual, pero al mismo tiempo, incorrecto. El tiempo parecía detenido, como si el mundo estuviera atrapado en una fotografía. Me levanté y fui hacia la cocina, donde mi madre estaba sentada en la mesa. Su mirada estaba fija en algún punto, perdida en sus pensamientos, como siempre lo estaba.
Intenté llamarla, pero mi voz no salió. Intenté tocarle el hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera un fantasma. Un miedo profundo se apoderó de mí. ¿Estaba muerta? ¿Era así la muerte? Esta vez no había luz, no había calor, no había Dios. Solo silencio y la sensación de que no debía estar allí. Cuando me giré para volver a la sala, fue cuando vi. Mi cuerpo aún estaba allí, pero algo había cambiado. Había números flotando en el aire a su alrededor, como ecuaciones complejas que se formaban y desaparecían solas. Nunca fui buena en matemáticas, pero de alguna manera lo entendía todo. Era como si un conocimiento imposible estuviera siendo vertido en mi cabeza, obligándome a ver cosas que nunca había aprendido. No quería aquello. Intenté cerrar los ojos, pero no tenía párpados. El mundo a mi alrededor parecía girar. Las ecuaciones se multiplicaban, y de repente, todo desapareció. Desperté en el sofá con un sobresalto. Mi corazón latía acelerado. Mi piel estaba empapada de sudor, y la fiebre parecía haber desaparecido. Mi madre seguía sentada en la mesa en la misma posición de antes, como si nada hubiera pasado. Durante años, me convencí a mí misma de que todo había sido un delirio causado por la fiebre. Pero, en el fondo, algo me decía que no era tan simple. Salí de mi cuerpo. Vi algo que no debería haber visto. Y, una vez más, regresé con la sensación de que mi vida aún no había terminado. Los años pasaron, pero dentro de aquella casa nada cambió. Mi padre seguía siendo el mismo hombre cruel. Mi madre continuaba refugiándose en su propia apatía. Y yo estaba cansada. La fe que había intentado alimentar después de mi primera EQM se fue apagando, y aquel conocimiento imposible que adquirí en la segunda experiencia solo me dejó más confundida. No quería saber de fórmulas matemáticas avanzadas. Quería entender por qué mi vida era de esa manera. Si Dios existía, ¿por qué me mandaba de vuelta a un infierno del que no podía escapar? A los 16 años, la respuesta que encontré fue simple. Tenía que salir de allí a toda costa. Mi hermana había logrado escapar y construir una vida lejos de ese lugar. ¿Por qué yo no podía hacer lo mismo? Mi plan era ingenuo. Tomar algunas ropas, juntar el poco dinero que tenía y salir en medio de la noche sin mirar atrás. No tenía idea de a dónde iría, pero cualquier lugar parecía mejor que aquel. Ya no quería vivir con miedo. Esa noche, cuando terminé de empacar mi mochila, oí la puerta principal abrirse. Mi corazón se heló. No sabía que mi padre había salido, pero acababa de regresar. Tiré la mochila debajo de la cama y me quedé inmóvil. Estaba más ebrio de lo habitual. Oía sus pasos pesados, el sonido de latas de cerveza cayendo, los murmullos que solo tenían sentido en su cabeza. Entonces, sin motivo aparente, se acercó a mi habitación. La puerta se abrió con fuerza, golpeando contra la pared. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Me tiró del brazo y me arrojó al suelo como si fuera un saco de basura. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras en esta casa? Su voz era un gruñido, y antes de que pudiera responder, llegó el primer puñetazo. Fue directo a mi estómago, quitándome todo el aire de los pulmones. Intenté encogerme, pero él no se detuvo. El último golpe fue el peor. Mi cabeza chocó contra el suelo con tal fuerza que un crujido resonó dentro de mi cráneo. Un dolor agudo se apoderó de mí, y entonces, nada. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que algo estaba mal. Ya no estaba en mi habitación. El ambiente era frío, silencioso, con un resplandor blanco que parecía irradiar por todos lados. Había un fuerte olor a desinfectante en el aire. Estaba acostada en una camilla, en un lugar que parecía un hospital, pero al mismo tiempo no se sentía correcto. No había sonidos de voces, de pasos, nada. Solo un silencio profundo, tan absoluto que comenzó a asustarme. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando comprendí. Estaba allí, y al mismo tiempo no lo estaba. Miré hacia un lado y me vi a mí misma, aún acostada, pálida, inmóvil. Mi corazón, o lo que quedaba de él en ese estado, se aceleró. Ya había salido de mi cuerpo antes, pero esta vez era diferente. No estaba en casa, no estaba en mi mundo. Todo a mi alrededor parecía suspendido, como si estuviera atrapado entre lo real y algo más allá. Entonces sentí una presencia. No era como la luz cálida y amorosa que me envolvió en el lago años atrás. Esa presencia era distinta.
fría, observadora. Me giré y vi, en la puerta de la habitación, una figura alta y esbelta. Sus ojos eran enormes, oscuros, imposibles de descifrar. Su cuerpo parecía humanoide, pero no era humano. Y, sin necesidad de palabras, supe. Aquello no era Dios. Mi primera reacción fue el miedo. Pero cuando miré aquellos ojos negros, sentí algo inesperado. Curiosidad. No de mi parte, sino de la de ella. Me estudiaba como intentando comprender quién era yo. Quería preguntar algo, pero no sabía cómo. Sin embargo, la pregunta llegó a mí, como si se hubiera insertado directamente en mi mente. ¿Por qué sigues regresando? La pregunta no era de ella, era mía. Antes de que pudiera procesarlo, algo apareció detrás de la criatura. Era una pantalla, enorme, que llenaba toda la pared. Y en ella, mi vida comenzó a pasar ante mis ojos. Las imágenes en la pantalla no eran solo recuerdos, tenían vida propia, como si estuviera reviviendo cada momento en lugar de simplemente mirarlos. Vi mi infancia, los días de miedo dentro de esa casa, las veces que me encogí en un rincón esperando a que mi padre se calmara. Vi a mi hermana marcharse sin mirar atrás. Vi a mi madre, sentada en la mesa, con aquella mirada perdida, siempre distante, siempre ausente. Vi todo. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Entonces, las escenas comenzaron a cambiar. Vi momentos pequeños, casi insignificantes, que ni siquiera recordaba. El día en que ayudé a una compañera de clase a cargar sus libros. La ocasión en que una vecina anciana me ofreció un dulce y me quedé conversando con ella al notar que estaba sola. El momento en que un profesor me miró a los ojos y me dijo que era inteligente, incluso cuando yo no lo creía. La criatura no se movía, pero sentía que me observaba de cerca, esperando mi reacción. Quería preguntar por qué estaba viendo todo aquello, pero antes de poder formular cualquier pensamiento, una verdad me golpeó como un choque. Mi vida importaba. Pasé años creyendo que no hacía diferencia, que mi ausencia sería un alivio para el mundo. Pero allí estaba la prueba de que estaba equivocada. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo. Tenía una elección. Podía seguir adelante, a donde fuera, o regresar. La idea de no sentir más dolor era tentadora, pero por primera vez vi el impacto que mi presencia tenía. Aunque pequeña, aunque silenciosa, mi existencia afectaba a otras personas. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, me hizo tomar una decisión. En cuanto esa certeza se apoderó de mí, todo desapareció. Sentí un fuerte tirón, como si me estuvieran absorbiendo de regreso. Lo último que vi fueron aquellos ojos negros observándome. Luego, todo se oscureció. Desperté con un sobresalto, como si me hubieran lanzado de vuelta dentro de mi propio cuerpo. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Mis pulmones ardían como si hubiera estado sin aire durante mucho tiempo. Mi cuerpo dolía, mi cabeza palpitaba, pero nada de eso importaba. Estaba viva. Y a diferencia de las otras veces, esta vez sabía por qué. Miré a mi alrededor y comprendí que ahora estaba en un hospital de verdad. La luz fría de las lámparas fluorescentes, el pitido de los monitores, el olor a desinfectante, todo era real. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero sabía que algo en mí había cambiado para siempre. La vida que tanto quise dejar atrás ahora parecía diferente, no menos dolorosa, pero cargada de un nuevo significado. Fue entonces cuando mi padre entró en la habitación. Se detuvo en la puerta, mirándome de una manera que nunca antes había visto. No había ira, ni desprecio, ni esa superioridad cruel que siempre mostraba. Por primera vez, parecía perdido, como si no supiera qué decir, como si no se hubiera preparado para verme despierta. El silencio entre nosotros duró varios segundos, hasta que simplemente murmuró: «Pensé que no volverías». Y luego se fue. Quería odiarlo. Quería gritarle, preguntarle si al menos se sentía culpable por lo que hizo. Pero por primera vez vi a mi padre de otra manera. No era solo mi agresor. Era un hombre roto, consumido por un odio que ni él comprendía. Eso no justificaba nada, pero me hizo ver algo que nunca había notado antes. Él no sabía amar, y quizá ese fuera su mayor castigo. No le perdoné a mi padre en ese momento. Eso llevaría tiempo, pero decidí que no dejaría que el odio definiera quién era.
Si Dios me había dado la oportunidad de regresar, si aquella experiencia me había mostrado que mi existencia hacía diferencia, entonces necesitaba encontrar la forma de seguir adelante. Y así tomé mi primera decisión consciente de cambiar mi propia historia. Cuando salí del hospital, nada parecía haber cambiado por fuera. La casa seguía igual, mi madre continuaba prisionera de su propio silencio, y mi padre, bueno, él seguía siendo él. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía ese peso aplastante en el pecho, esa sensación de que mi vida no valía nada. Sabía que no podía cambiar mi pasado, pero también sabía que no estaba condenada a vivir en él. En los primeros días, intenté mantener la distancia de mi padre. Él también parecía diferente, como si estuviera confundido acerca de lo sucedido. Pero el ciclo de violencia no desaparece de la noche a la mañana. En una de las noches, volvió a explotar, no conmigo, sino con algo dentro de él mismo. Insultó, rompió un vaso contra la pared y luego se encerró en su habitación. Supe, en ese momento, que él nunca cambiaría por sí mismo. Pero yo podía cambiar la forma en que me relacionaba con él. No conseguí decir, te amo. Las palabras no salían, porque en el fondo aún no eran verdad. Pero recordé lo que vi en mi EQM. Los pequeños momentos importan. Los pequeños gestos hacen la diferencia. Entonces decidí comenzar de una manera simple. Mi padre tenía una única pasión en la vida: trabajar la madera. Pasaba horas en el garaje, lijando, cortando, moldeando tablas. Era el único momento en que parecía estar en paz. A partir de ese día, cada vez que me insultaba o intentaba rebajarme, repetía en mi mente, «Eres un buen carpintero». Al principio resultaba extraño, pero poco a poco me di cuenta de que eso hacía la diferencia. Dejé de alimentar el odio en mi interior. Y de alguna manera, él también comenzó a cambiar. No fue una transformación milagrosa, pero pequeños gestos comenzaron a aparecer. Una noche, dejó un trozo de madera tallado en la mesa de la cocina, como si fuera un regalo, sin decir nada. Así entendí el verdadero significado de lo que viví. La luz que vi en el lago, la presencia en el hospital, la criatura que me mostró mi vida. Nada de ello tenía que ver con la religión o los dogmas. Se trataba de elecciones, de cómo el amor, incluso cuando no puede ser expresado en palabras, aún puede sentirse. No podía cambiar a mi padre, pero podía elegir romper el ciclo que él llevaba dentro. Pasaron los meses y seguí con mi decisión silenciosa. Ya no discutía con mi padre, no intentaba convencerlo de nada. Simplemente mantenía esa idea en mi mente. Eres un buen carpintero. Lo repetía cada vez que él gritaba, cada vez que sentía rabia. No sé si eso hacía alguna diferencia para él, pero para mí lo hacía. Ya no alimentaba el odio. Por primera vez, me sentía libre dentro de mi propia mente. Hasta que, una noche, algo sucedió. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando él entró. Normalmente, él pasaba de largo, tomaba una cerveza y se iba. Pero esa vez, se detuvo en medio del ambiente y me observó. El silencio era tan pesado que sentí mi respiración acelerarse. Después de unos segundos, murmuró algo que nunca esperaba oír. ¿Necesitas algo? Quise preguntarle quién era ese hombre y qué le había hecho mi padre, pero solo negué con la cabeza. No, estoy bien. Se quedó quieto un momento más, rascándose la nuca, incómodo, como si intentara decir algo. Pero, al final, solo tomó su cerveza y se fue. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para mí fue un terremoto. Después de eso, noté otros signos sutiles. Parecía menos agresivo, menos explosivo. Seguía siendo un hombre duro. Aún cargaba una rabia que nunca podría comprender por completo. Pero algo en él había cambiado. Nunca dije que lo amaba. Nunca intenté convencerlo de cambiar. Pero, de alguna manera, él estaba cambiando por sí mismo. Y entonces, un día, sin motivo aparente, me miró y dijo, «Siento que eres la única persona en el mundo que me ama». Me quedé sin aliento por un momento. Jamás le había dicho eso. Nunca había mostrado afecto. Pero, de alguna manera, él lo sintió. Fue en ese instante que comprendí. El amor no necesita ser declarado en voz alta para existir. No sé si mi padre alguna vez comprendió completamente lo que ocurrió entre nosotros. Nunca se disculpó. Nunca reconoció lo que me hizo a mí o a mi hermana. Pero de alguna forma, sintió que algo había cambiado.
No fue un milagro repentino, ni una redención completa. Pero la violencia disminuyó. El silencio entre nosotros dejó de ser una carga insoportable. Y por primera vez en mi vida, ya no veía en él solo a un monstruo. Veía a un hombre roto, cargado con su propio dolor, sin saber cómo amar o ser amado. Mucha gente no entiende mi elección. Mi hermana, por ejemplo, cree que debería haber cortado todo vínculo con él, haber dejado atrás todo lo vivido. Tal vez tenga razón, pero después de lo que vi del otro lado, después de lo que me mostraron en esa pantalla, ya no podía fingir que mi vida no importaba. Cada gesto, cada palabra, cada elección que hacemos afecta al mundo que nos rodea. Y yo elegí no ser consumida por el odio que mi padre sembró en mí. No digo que lo perdoné completamente. Algunas cicatrices no desaparecen, pero elegí no cargar más ese peso. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó que el amor es la fuerza más poderosa que existe, aunque no siempre llega en la forma que esperamos. A veces, amar no significa aceptar lo que nos hirió. Significa elegir algo distinto, algo que rompa el ciclo del dolor. Todavía pienso mucho en la criatura que vi en ese hospital. No sé qué era, no sé por qué me mostró todo aquello, pero algo quedó claro. No era insignificante. Ninguno de nosotros lo es. Cada uno tiene un impacto que a veces ni siquiera puede ver. Pasé años queriendo desaparecer, creyendo que mi ausencia no haría diferencia, pero al final fue mi presencia la que lo cambió todo. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? Si deseas compartir tu testimonio o tu opinión, deja tu comentario. Yo creo que cada historia tiene algo que enseñarnos. Y tal vez, así como me sucedió a mí, tu experiencia también pueda cambiar la vida de alguien.